Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video de la serie de Python. En esta oportunidad vamos a hablar del slicing. Bien, empezamos hablando del slicing. Como estos tópicos son un poquito más avanzados de lo que es un Python regular, yo me imagino que si estás viendo esto es porque ya has utilizado slicing, pero de todas maneras, si no lo has utilizado, aquí vamos a ver un repaso bien exhaustivo de qué es también, ¿verdad? Además de que vamos a ver unas cositas más interesantes. El slicing básicamente es una sintaxis que se pueden utilizar con las secuencias y te permite simplemente obtener pedacitos de la secuencia, ¿verdad? Puedes obtener que si los primeros 3, los últimos 4, los del medio, el último, el primero, etc. Esos son los usos más básicos. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos una lista con elementos del 1 al 5. De hecho, vamos a hacerla del 0 al 4 para que no sea tan confuso. Ok, vamos a ejecutar esto. Ok, bueno, aquí yo no lo había colocado, pero vamos a colocarlo, creo que lo puse más adelante. La estructura del slicing es básicamente, vamos a llamar esto A, B y C, ¿verdad? En este caso, A representa en dónde vamos a iniciar a cortar. B representa el final del pedazo que queremos cortar. Y C representa la cantidad de pasos que vamos a tomar, ¿verdad? Si por ejemplo C es 1, pues iremos tomando todos. Pero si C es 2, por ejemplo, vamos a ir saltando de 2 en 2. Bueno, vamos a borrar esto. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí el primer elemento, el primer ejemplo, arroja 0 y 1 porque estaríamos, si no se coloca nada, se asume que es desde el principio, ¿no? Entonces sería desde el 0 hasta el 2. Y eso nos da 0 y 1. Ahora, fíjense que el 2 que se coloca aquí no es inclusivo. Si yo coloco un 2 ahí, estaría solamente agarrando los elementos 0 y 1. Y aquí justamente abajo hablamos de por qué es eso y por qué se tomó esa decisión de hacerlo así. Fíjense que también se podría hacer la misma característica de colocar el -1 o números negativos que hace que empiece el slicing desde atrás, desde el último elemento. Entonces en este caso sería desde el 0 terminando en el -1. Pero fíjense que lo que ocurre aquí es que simplemente nos da toda la lista removiendo el último elemento. Y por último, podríamos empezar desde el último elemento y como omitimos esto, pues obtendríamos nada más el último elemento. Porque empezaríamos desde el último y terminaríamos en el último que es 0. Sé que alguno de ustedes se podrá preguntar si yo estoy empezando en -1 y aquí yo no estoy colocando nada, ¿no debería darme la lista completa desde atrás? Y bueno, la respuesta es no. Por ejemplo, en este caso, si se asume que si no se coloca al principio, pues el principio es 0. Pero si aquí no se coloca el final es el último elemento. Entonces en este caso estaríamos empezando desde el último hasta el último. Y ya, esa es la respuesta. Vamos a esto que es bien interesante. Fíjense que aquí arriba, lo que yo les decía, uno coloca, o vamos a colocarlo explícitamente, de 0 a 2, eso intuitivamente uno diría, bueno, eso me va a arrojar el 0, el 1 y el 2. Pero la realidad es que solo arroja 0 y 1. O sea, el 2, este índice, aunque defina el tope, ese índice como tal no se toma en cuenta. Ahora, ¿por qué es esto? Y esto pasa lo mismo con los rangos, con los ranges. Tú dices range de 5, va a ser 0, 1, 2, 3, 4. Ya lo hemos visto antes. Pues esto realmente funciona bien con el indexado avanzado en 0. Que los arrays, las secuencias en general empiezan desde 0, pero además tiene unas características bien convenientes de que esto sea así. El primero es que el tamaño es fácil de visualizar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este slicing, ¿qué tamaño va a ser mi lista resultante? 2. Si pongo aquí va a ser 3. Y si pongo aquí va a ser 4. Porque como este índice no está incluido, este índice me representa la cantidad de elementos que se va a traer ese chunk, ese pedazo, ese slide. Ok, el segundo es que es fácil de calcular el tamaño de un slide o range si se incluye la finalización, digamos. Si se incluye principio y final, simplemente hay que restar final menos principio y ahí está el tamaño del slide. Tercero, es que es fácil de dividir una secuencia en dos partes sin hacer overlapping. Y simplemente se utiliza esta sintaxis, ¿verdad? Que fíjense que lo podemos realizar aquí. Si quisiéramos dividir esto, vamos a decirlo. Vamos a dividirlo aquí. Sería. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a hacer dos pedazos de 2. Entonces sería esto
Y luego hacemos esto. Y fíjense que tenemos 0, 1 y 2, 3, 4. Entonces dividimos la lista en dos pedazos. Y esto es sencillo porque este número aquí no es incluyente. Entonces eso sería del 0 al 1. Y luego este número aquí sí es incluyente. Entonces fíjense que es una ventaja porque simplemente es repetir el mismo número dos veces. Ok, seguimos. Vamos a hablar de lo que ya dijimos antes, que es que tú puedes colocar un step. O sea, cuántos pasos vas a tomar, ¿verdad? En este caso, tomando el mismo ejemplo de la lista, esto sería del 0 al 5 en pasos de 1. ¿Ok? Bien sencillo, lo que nos hace es retornar la misma lista. Si yo coloco aquí 2, pues simplemente va a ir de 2 en 2, de 0, 2, 4. Y así sucesivamente. Y también puedes hacer cosas interesantes como decir, tráeme toda la lista, pero en pasos de menos 1. ¿Qué significa eso? Bueno, ya ahí está el resultado. Que la lista va a estar al revés. Va a ser 4, 3, 2, 1, 0. O sea, básicamente hiciste un reverse de la lista. Y esto es interesante porque los strings, como ya vimos antes, son secuencias también. Entonces tú puedes aquí, digamos, voltear un string. Simplemente con colocar el step es menos 1. Esto aquí es bien interesante. La manera en la que Python trabaja los slicing es esto que está aquí. De la secuencia, ¿verdad? Python va a llamar al donder method donderGetItem, que ya lo vimos en el primer video de la serie. Y a donderGetItem le va a pasar un slide con los valores start, stop y step. Ahora, ¿cómo podemos tomar ventaja de que sabemos de que esto es así? Pues podemos llamar a esta función slide y podemos nosotros crear slide con nombres. ¿Para qué se utiliza esto? Bueno, aquí vemos un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros tenemos una lista con unos strings que representan información. Por ejemplo, en esto representa empleados de una empresa. Fíjense que aquí hay un ID, aquí hay un nombre. Esto vamos a asumir de que siempre el máximo son, digamos, 20 caracteres, por ejemplo. Luego hay una edad, luego hay una nacionalidad y así cada uno de estos representa eso. Pues nosotros podríamos definir un slide del 0 al 5, que sabemos que siempre va a ser el ID. Y un slide del 6 al 19 que sabemos que siempre va a ser un nombre. Y bueno, aquí tenemos el resultado. Vamos a ejecutar esto para que vean que de verdad funciona. Fíjense que lo interesante es que estamos llamando a employee, que al final employee es una lista, y le estamos pasando como índice el slide, que es lo mismo que estábamos haciendo aquí arriba, fíjense. O sea, nos estamos aprovechando de cómo funciona el lenguaje, cómo trabaja el lenguaje del slide. Entonces, fíjense que aquí se le pasa el name, que es name, un slide, y el ID, que es un slide también. Y listo, tenemos la información bien interesante. Ok, seguimos. Vamos a ver un ejemplo de lo que se llama multidimensional slicing. Ok, vamos a agarrar un dataset de Panda que representa los estudiantes. La verdad es que no sé muy bien qué representa esto, pero lo coloqué aquí porque en Data Science y Machine Learning, o digamos cuando tú vas a entrenar un modelo de inteligencia artificial, un modelo de Machine Learning, normalmente los datasets vienen de esta manera, ¿verdad? Y tú vas a entrenarlo, o sea, tú tienes lo que llamamos X, que es la información de entrenamiento, y tú tienes lo que llamamos Y, que es el target. Eso es con lo que tú vas a entrenar el modelo para saber qué también estás prediciendo, ¿no? O sea, digamos, si por ejemplo tú quieres predecir el ethnicity de estos estudiantes, pues esta columna es tu target y lo demás es la información con lo que lo entrenas. Después tú vas a pasarle esto al modelo diciéndole, mira, esto es lo que debería haber arrojado para que tú compares y hagas tus mediciones, ¿no? Entonces esto es un caso muy, muy típico porque fíjense que esto es una matriz, o sea, es un array multidimensional y normalmente tú quieres separar esta parte de aquí y decir, yo necesito toda la data menos esta columna que está aquí, porque esta columna es el target. Y fíjense que hasta ahora hemos visto que el slicing lo hemos trabajado de manera horizontal, vamos a decirlo así, o en pilas. Pero ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, tengo un array de múltiples dimensiones y yo quiero, en vez de hacer slicing de una fila de esta manera, quiero hacer un slicing de manera vertical, ¿verdad? O sea, quiero agarrar solo una columna o agarrar 2 o 3 columnas. Y para eso existe el slicing multidimensional. Esto no está soportado por Python, digamos, no lo soporta hasta ahora. Pero, por ejemplo, con los arrays de NumPy, que son bien utilizados, sí se puede realizar. Entonces, fíjense que aquí tenemos una matriz, que es lo que yo les decía. Y la sintaxis es que tú le puedes pasar una tupla, ¿verdad? Le pasas una tupla de todos los índices de los slices que vas a realizar. Esto entiendo que puede ser de cuántas dimensiones
uno quiera, ¿verdad? Pero en este caso pasamos que de manera horizontal no me haga ningún slicing, o sea, quiero todos los registros de manera horizontal, pero de manera vertical quiero todos menos la última columna. Ese va a ser mi X. Y en el caso de la Y, que ya lo vimos en el ejemplo anterior, es lo mismo, pero se acuerdan que si le colocamos al menos uno aquí y no, esto sería desde el último hasta el último, y el resultado de esto es que la X va a ser la columna 1, 4, 7, 2, 5, 8 y Y es solamente 3, 6, 9. O sea, el slicing se está haciendo en columnas. Muy interesante y muy útil para la gente que trabaja con datos, con data science y esas cosas. Y por último, vamos a ver asignación con slices, que esto es bien interesante. Tú también puedes asignar, por ejemplo, las listas que no son inmutables, obviamente. Puedes hacer asignaciones utilizando slicing. Fíjense que en este caso, esto L es una lista de 10 elementos. Vamos a verlo así. Estos son 10 elementos. Perdón. Ok. Del 0 al 9. Y luego yo, por ejemplo, podría realizar esto que está aquí. Vamos a colocar otro código aquí abajo. Ok. Fíjense que voy a colocarle 20 y 30 desde el 2 hasta el 5. O sea, en los elementos 2, 3 y bueno, en este caso sería del 2 al 3. Bueno, claro, si aquí yo le pusiera un 40, por ejemplo, lo haría porque le estoy definiendo el rango de 3, pero como le estaba pasando solo 2 valores, él lo estaba haciendo aquí. Pero fíjense, modificamos los elementos del 2 al 5, o en el dado caso de 2 al 4, y le asignamos 20, 30 y 40. Y lo mismo vamos a hacer aquí, pero utilizando, que es más interesante, los steps. Fíjense que aquí decimos desde el 3 hasta el final, y en pasos de 2 asigna el 11 y el 22. Y vamos a ver qué arroja esto. Ok, fíjense qué interesante esto. Como desde el 3, vamos a calcularlo. Sería 0, 1, 2 y 3, ¿verdad? A partir de aquí, y en pasos de 2, vamos a asignar algo, ¿verdad? Entonces vamos a calcular. Entonces sería este, 1, 2, este, 1, 2, este. Entonces, digamos, yo estaba tratando de asignarle una lista de 2 elementos a una lista de 3 elementos. Eso es lo que me está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque estoy tratando de modificar este y este. Entonces, fíjense, si le pasamos un 33 aquí, esto funcionaría. Y aquí es lo que le decía. Insertamos el 11 en el 3, luego en pasos de 2 sería el 5, entonces sería el 22 en el 5, y luego otro paso de 2, el 33 en el 7. Fíjense qué interesante y qué poderoso es. Vamos a dejarlo hasta aquí el video de hoy. En el próximo video no estoy muy seguro que vamos a trabajar, pero creo que vamos a trabajar operaciones de suma y multiplicación sobre listas, y sobre algo súper interesante que es una de las cosas que más me voló la cabeza de este libro, y es un ejemplo con el operador de extensión, cuando uno utiliza más igual y trabaja con listas o en general secuencias. Ciertas cosas bien interesantes pasan ahí. Entonces, bueno, nos vemos en el próximo capítulo y bye.